Bienvenidos a Top Sin Sentido. Estas son las 10 torturas más crueles de la Santa Inquisición. Número 10. La víctima debía sentarse totalmente desnuda sobre este sillón. Esta sufre de manera atroz mientras el inquisidor, con aire tranquilo y músculos tensos, comienza a realizar las preguntas al acusado, mientras un escribano toma apuntes de la sesión. Si el inquisidor lo creía conveniente, podía mandar al verdugo golpear al preso, lo que provocaba que los pinchos entrasen con más profundidad en la piel, o incluso si el asiento era de hierro, mandarlo a calentar para que los pinchos al rojo vivo entrasen mejor en la piel. Generalmente el acusado no tardaba demasiado en admitir su culpabilidad. Dependiendo del inquisidor, el preso sería llevado a la hoguera o se pudriría en un sucio calabozo pensando en sus pecados. Número 9. El condenado desnudo era estirado boca arriba en el suelo o en el patíbulo con los miembros extendidos al máximo y atados a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo asestaba golpes violentos a la rueda, machacaba todos los huesos y articulaciones, intentando no dar golpes fatales. Después, dependiendo del tipo de rueda, el procedimiento variaba. Podía ponerse al condenado entre los radios de la gran rueda horizontal, la cual después se alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban las cuencas de los ojos de la víctima, hasta que ésta le llegaba a la muerte. Número 8. Este ataúd con multitud de pinchos en su interior, dirigidos a puntos concretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre la víctima a medida que se cerraba la puerta, los clavos eran desmontables, con lo que se podía cambiar de lugar, con el fin de poseer un amplio abanico de posibilidades, mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte más o menos lenta. Elizabeth Báthory, también conocida como la Condesa Sanguinaria, utilizaba este instrumento de sus víctimas para desangrarlas y posteriormente bañarse en su sangre. Número 7. El aplastacabezas se usaba en la Edad Media, y ya solo con su nombre da bastante información de su forma de uso. Su mecanismo es simple. En la barra inferior, a modo de tablilla de madera, se colocaba la barbilla de la víctima, y el casco era empujado hacia abajo con un tornillo. Se apretaba más y más el sistema hasta que se acababa por descajar la mandíbula y los dientes se clavaban, provocando así la rotura de la mandíbula, y luego el cerebro se iba desquebrajando poco a poco hasta salir por las cavidades de los ojos y de los oídos. Tarde o temprano los ojos estallaban, todo estallaba dentro de la cabeza, hasta que el cráneo quedaba completamente aplastado con el principio de la prensa o morsa. Número 6. También conocida como la pera de la angustia, fue un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media, destinado a aquellas mujeres acusadas de ser brujas, de haber tenido relaciones con Satanás o con algunos de sus familiares. Además de relaciones homosexuales, lesbianismo, era una de las torturas más utilizadas por la Inquisición en aquella época. Consistía en un objeto metálico y circular que se introducía en la vagina de la condenada, incluso en el ano de los hombres, para posteriormente desplegarlo y abrirlo por medio de un tornillo o manivela, dilatándose hasta su máxima apertura. El torturador abría la manivela para comenzar a abrir las hojas lentamente, ensanchando la pera más y más, provocando así rupturas y fisuras que destrozaban las partes internas, lo cual generaba un dolor de proporciones bíblicas. También tenía pinchos para clavarse y desgarrar las partes internas. Esto provocaba graves desgarros en el útero, por lo que muy pocas mujeres lograban sobrevivir. Número 5. También conocida como vigilia, era uno de los instrumentos preferidos por el Tribunal de la Santa Inquisición para arrancar las confesiones a aquellos que osaban cometer traición. Eran pocos los que se atrevían a desafiar a los inquisidores. Consistía en un asiento en forma piramidal, de forma que el condenado, atado mediante un cinturón y unas cuerdas a las paredes de la sala, era izado una y otra vez. Con este método se pretendía empalar de forma lenta y dolorosa al torturado. La mayoría de las veces, la víctima se encontraba desnuda y se ataba un peso alrededor de esta para que las sacudidas fueran más fuertes. Número 4. Una versión del potro, un tanto macabra, se ataba una cuerda a cada extremidad del prisionero y a su vez al otro extremo de la cuerda a un caballo. De este modo un caballo estaría en un brazo o en una pierna. En un momento determinado se fustigaba a los 4 caballos que tiraban con fuerza de la cuerda, arrancando literalmente la extremidad del torturado. Esta era una ejecución pública que se solía emplear para asesinatos o intentos de asesinato a la realeza u otros nobles. Era una de las ejecuciones preferidas por el populacho. Número 3.
A la víctima se le colgaba boca abajo de los tobillos, con lo que casi toda la sangre bajaba hacia la cabeza, oxigenando el cerebro y manteniéndola consciente un mayor tiempo que en otros casos. Se procedía a cortar con una sierra, normalmente no muy afilada, el cuerpo en dos desde la parte genital. Habitualmente se alcanzaba el ombligo antes de que la persona perdiera el conocimiento. Muy pocas veces se llegaba hasta el estómago. Durante el proceso, tu propia sangre corría hasta gotear por tu cabeza. Número 2. El empalamiento es un método de tortura y ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto o por la boca. La estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la víctima colgada para que muriera. El instrumento ejecutor era un poste de madera encebado y aguzado por un extremo. El ro era tendido en el suelo, atados los tobillos por cuerdas de las que tiraban unos ayudantes, mientras con otras le sujetaban los brazos. Los ayudantes separaban las piernas al máximo y el verdugo introducía el extremo puntiagudo por el ano, empujando el palo lentamente por medio de golpes dados con un mazo de madera. En algunos tipos de empalamiento, la estaca no se afilaba y se insertaba evitando la muerte inmediata, de manera que funcionara como tapón para que la víctima no se desangrara, y así prolongar la agonía que podía llegar a durar hasta 3 días. Número 1. En cuestión de asesinar enemigos, opositores, sospechosos, amantes infieles, según la historia, el invento fue pedido por el rey Agracas Palaris, alrededor del año 540 a.C. El toro era una esfinge de bronce hueca, con una escotilla por donde se metía de 1 a 5 personas. Una vez que los condenados estaban dentro, se procedía a encender una hoguera debajo del toro, para que los infortunados se vayan cocinando dentro. El toro poseía unos tubos para que los gritos de los condenados puedan ser escuchados como mugidos del animal.